día, queridos hermanos, amigos que están mirando este video, personas que quieren conectarse con nosotros. Es una bendición en esta mañana poder compartir esta palabra de Dios con ustedes, y antes de hacerlo vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos abra el entendimiento para poder comprender lo que Él quiere hablando en nuestras vidas. En estos tiempos difíciles Dios tiene una palabra para nosotros y es esta la palabra que nos va a fortalecer, animar y bendecir. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu amor y tu compasión siempre están con nosotros. Tus misericordias se han renovado en esta mañana y tu amor está presente, Señor, para abrazarnos, para sostenernos, para levantarnos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el que abre nuestro entendimiento para que podamos entender el mundo espiritual y conocer las profundidades de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo aquello que venga contra nuestra vida, todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, todo espíritu de muerte, todo espíritu que venga de enfermedad, de dolencia, de peste, de plaga, bajo el poder del nombre y la sangre de Jesús, los sometemos bajo nuestros pies en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero hablar hoy acerca de la confusión, y porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el desánimo, la confusión, la depresión, la angustia, llega a nuestro corazón. Entonces quiero primero que nada ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, y en el versículo 16 dice de esta manera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra acá dice que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces lo primero que tenemos que entender, ¿qué es un dardo? Creo que todo el mundo sabe lo que es un dardo. En la época de la palabra de Dios, un dardo es un dardo, es una flecha, es una lanza. Es todo aquello con lo que te puedan herir, con lo que te puedan lastimar, con lo que te puedan hacer daño, tanto físico. En este caso, en la época en la cual estamos viviendo, el daño no es tanto físico, sino que más bien es un daño espiritual, es un daño emocional, es un daño en el alma, es un daño en la mente. Es la manera que el diablo tiene para destruirnos. Y un dardo de fuego significa que en esa flecha o en esa lanza, en la punta, ¿no, verdad?, se le ponía fuego, tiraban con ese dardo, con esa flecha, y te hacían un daño físico, ¿verdad?, a una puerta, a tu persona. Era como lo hemos visto en algunas películas, ¿no, verdad? Hemos visto esas cosas que ocurren. Entonces aquí en la palabra de Dios, un dardo es algo que va a penetrar tu mente, el diablo va a apuntar a tu mente y va a tirar ese dardo a tu mente para que tú recibas el daño, ¿no, verdad? Y cuando dice quemar, significa que va a lastimar a tu persona. Buscando y mirando determinados pasajes en la Biblia, encontré en el libro de Reyes el pasaje donde Elías, en el Primera Reyes, en el capítulo 18, ahora lo vamos a leer, encontré en el pasaje de Elías cuando Elías hace una gran hazaña. La palabra de Dios dice que el altar de Dios estaba destruido, que no había altar, la gente no adoraba a Dios, la gente no se acercaba a Dios, no hacía sacrificio, no hacía ofrendas a Dios, o sea, no había animales que se quemaban en olor fragante ante la presencia de Dios, no había pacto. La gente estaba adorando a Baal, un dios pagano, ¿no, verdad? Y un dios que no era el Dios verdadero, el Dios de los israelitas, sino que era un Dios pagano, un Dios que ellos se habían fabricado y lo adoraban. Entonces viene Elías por un mandato de Dios y desafía al pueblo de Dios, ¿no, verdad?, a buscar a Dios, y dice, el Dios que responda con fuego, ese será nuestro Dios. Entonces, los profetas de Baal le preparan su sacrificio, preparan su holocausto, ¿no, verdad? Y lo mismo hace Elías, prepara su altar, prepara su sacrificio, prepara su holocausto, ¿no, verdad? Y esperan a que, los profetas de Baal empiezan a danzar, empiezan a cortarse, empiezan a gritar, empiezan a cantar,
y su Dios nunca aparece el fuego del cielo. Pero entonces Elías comienza así a hacer su sacrificio, a cantar, a alabar a Dios y ora a Dios y Dios responde con fuego. Bueno, esta historia la pueden encontrar en Primera Reyes, capítulo 18, que no me quiero detener mucho ahí, pero sí ver cómo Elías, en ese día, él mata a 450 profetas de Baal y bueno, y una tremenda alegría, un tremendo gozo, como Dios responde. Bueno, había una algarabía, había alegría, había gozo. Elías se sentía satisfecho por lo que Dios había hecho. Un momento muy lindo, muy especial, cuando Dios te toca, cuando ves la obra de Dios, cuando ves la manifestación de Dios. Bueno, hay gozo, hay alegría, hay canto, hay gritos, hay victoria, ¿no verdad? Suenan los tambores, bueno, todo eso que hacemos cuando Dios está con nosotros. Ahora, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, quiero que abras conmigo allí la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vio Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tomó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, camino de 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poroso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso delante de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Aben Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Tremenda esta palabra, ¿verdad? Una palabra que... Pero vamos a desarrollarla un poquito. Lo primero que encontramos es que Elías, como siervo de Dios, él se esconde, ¿no? Se esconde, huye, se va de la situación, y es tanta el desánimo, la depresión, la confusión que él tiene que se va y aún desea quitarse la vida.
Entonces vamos a estudiar un poco por qué llegó a este punto Elías, por qué Elías llega a esta situación, ¿no verdad?, de querer quitarse la vida, de estar tan deprimido y tan desanimado, ¿no verdad? Y bueno, y yo encontré algunos detalles en la palabra de Dios que me hacen pensar, cómo estaba el corazón. Si bien el Espíritu Santo lo llenaba y hizo lo que hizo, cuando yo miro en la palabra de Dios en el capítulo 36 de Primera Reyes 18, veo a Elías que él ora a Dios y le dice, Señor, respóndeme, que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Entonces cuando él dice esas palabras llama la atención porque hoy hay un mal, cuando hablamos de un siervo de Dios, bueno, lo ponemos en un pedestal, en un altar. Y en definitiva, un siervo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que hace lo que Dios le mandó a hacer. Entonces el mérito, el poder o la autoridad no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Si Dios no hace nada, nosotros no podemos lograr o hacer nada. Entonces la primera oración que hace Elías, Dios nos responde. Ahora cuando Elías ora de vuelta en el versículo 37, dice, respóndeme Jehová, que sepan que tú eres Dios y que tú los amas, etc. Dios envía fuego del cielo. Entonces el problema siempre está en el corazón. Dios lo que está viendo y Dios lo que está mirando es el corazón. Y el corazón de Elías no estaba bien. ¿No verdad? El corazón de Elías todavía no estaba preparado para determinadas cosas. Y esta gloria, este poder, esta manifestación del poder de Dios que vio Elías, ¿no verdad? Bueno, lo gozó, lo alegró. Pero luego vemos acá en el capítulo 19 que con la amenaza, con un dardo de Jezabel, ¿no verdad? Porque Jezabel le envía un dardo a su mente, ¿no verdad? Para destruirlo. Le dice, así me hagan los dioses y me añadan, ¿no verdad? Si mañana a esta hora tú no estarás como uno de ellos. Lo que le está diciendo en otras palabras, te voy a matar. Por lo que hiciste, te voy a matar, te voy a destruir. Jezabel era la que dominaba la adoración, ¿no verdad? Y la que dominaba el mundo espiritual de aquel momento. En otras palabras, era una hechicera que tenía un Dios y que a través de ese Dios ella tenía un poder limitado, porque nadie puede contra nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Señor, porque todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra fue creado por nuestro Dios. O sea que el Dios de Baal no era un Dios que puede competir con nuestro Dios. En vista tal que no pudo mandar fuego cuando realmente él envió fuego y consumió el sacrificio y aún lamió el agua que había puesto Elías en ese lugar. Entonces, lo primero que vemos es que el corazón de Elías debe enfrentar la situación. Salió huyendo, ¿no verdad? Tuvo desánimo, tuvo confusión, tuvo depresión, se apartó, ¿no verdad?, de la visión que Dios le había dado y aún deseó quitarse la vida. Esto es lo que yo veo en la palabra de Dios. Entonces, el corazón de Elías recibió un mensaje del enemigo. Recibió un mensaje, ¿no verdad? La palabra que le envió Jezabel comenzó a trabajar en el corazón de Elías, de tal manera que comenzó a trabajar en su mente y luego que trabajó en su mente, esa palabra bajó a su corazón y esa palabra la atesoró en su corazón y porque esa palabra entró en su corazón, él decidió hacer lo que hace. Entonces, no hablo de un desánimo que ¿quién no se ha desanimado en la vida o en el camino cristiano? Todos nos hemos desanimado. Hablo del desánimo, ese desánimo que empieza en la mañana, sigue en la tarde, sigue en la noche, no te deja dormir, ese desánimo que te hace ver que todo está mal, ese desánimo que empieza a crear dificultades a tu alrededor y que todo lo ves mal, que todo lo ves, ¿no verdad? Que empieza a llegar a tu vida de una manera que un evento viene con otro evento y que ese evento es negativo y que ese evento produce algo malo y que esa situación produce algo peor, ¿no verdad? Y te mirás y decís, ¿qué pasó? Si yo estaba lo más bien. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me pasó esto? Hay personas que van a eventos, que van a convenciones, que
que van a retiros espirituales y en el retiro, wow, uno se llena de la presencia, el Espíritu Santo te habla, sentís poder, sentís que sos como un invencible, ¿no verdad? Pero salís de ahí, ¿no verdad? Y el diablo te envía un mensaje para robarte todo lo que Dios puso en tu corazón. El diablo te envía una palabra para desanimarte, desalentarte. El diablo viene a robarte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces todo lo que tú habías proyectado, ¿no verdad? Que nadie te podía hacer frente, que ibas a estar todos los días con el Señor, que nadie te iba a angustiar, que nadie te iba a... El diablo viene y te mete un mensaje, ¿no verdad? Acá en la mente y vos comenzás a pensar. Y luego lo llevas a tu corazón. Y luego estás en el mismo caos o en la misma situación que está Elías, en esa misma situación, un día viendo la gloria y el otro día deprimido, pensando y queriéndote quitar la vida. ¿Acaso esta plaga que estamos viviendo mundialmente, ¿no? que a muchos cristianos los tienes confundidos, los tiene deprimidos, los tiene desanimados, los tiene solos, los tiene apartados, ¿no? Y muchos aún se quieren quitar la vida en este momento. ¿No será que nos llegó una palabra de la misma Jezabel, un espíritu de confusión vino y atacó nuestra vida y aparentemente esta amenaza entró con un temor en nuestra mente y en nuestro corazón? Y muchos nos preguntamos, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? ¿Qué decisiones tengo que tomar en esta situación? Porque me siento como Elías debajo del enebro, sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar, qué destino tomar. Eso es lo que hace la confusión. Ponerte un destino que no es el destino de Dios, ponerte en una situación que no es la que Dios quiere. Confundirte, ¿no verdad? Debe tú estar... tranquilo, ¿no verdad? Te deprimes. Y cuando uno está deprimido, te sabe que busca la solución. Y quizás muchos buscan la solución en una pastilla, en un somnífero. En definitiva, en una droga blanca, ¿no? Porque no es una cocaína, ni es una cosa de esas, pero ni pasta base, pero sí es una droga, que en definitiva es una droga que quiere tranquilizarte o quiere bajarte los decibeles, que a la postre te llevan a cosas peores, a estar en una cama, a estar tirado, a no tener deseos de nada. Y bueno, ¿cómo llega entonces Elías y cómo llegamos nosotros a este punto? Elías pensó que estaba bien, pero no estaba bien, su corazón no estaba bien. Entonces yo, buscando la palabra, Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes, muchas veces confiamos en nosotros mismos, tenemos confianza en nosotros mismos, en sí mismos, estamos confiando en nosotros mismos, en que podemos, en que vamos a lograrlo, en que no hay manera ni forma en que nadie nos pueda tirar porque Dios está con nosotros, ¿no verdad? Y declaramos montones de versículos bíblicos, ¿no verdad? Hablando y diciendo de que Dios nos fortalece, que Dios está con nosotros, que Dios me ayuda, que estoy bajo el amparo, que estoy bajo el abrigo, que Dios es mi roca, que nadie me mueve. Pero hay que hacer algunas cosas para que eso no penetre en nuestro corazón. Y a veces, sin darnos cuenta, herimos a un débil. Pensando que estamos tan fuertes, como estamos bien de salud, como estamos bien de salud, como estamos bien tal vez en la economía, tal vez hay una buena armonía familiar, como todo va marchando bien, tenemos un trabajo, como todo va marchando bien. A veces hablamos con dureza, con agudeza, con palabras duras a aquellos que están alrededor nuestro. Y eso es porque estamos confiando en nosotros mismos y no estamos confiando en el Señor. Porque el que piensa que te firme y se mide que no caiga. Entonces, Dios quiere mostrar que sin Él nada somos. Dios siempre va a mostrar que sin Él nada somos. Que sin Él nada podemos hacer. Que sin Dios nuestra vida está pendiente, está débil, está por caer, Es más, en la palabra de Dios, que antes que venga la caída se levanta el orgullo. A veces tenemos un poco de orgullo en nuestro corazón, soy el siervo de Dios, soy fulano, soy sultano, a mí, bueno, y pensamos que a nosotros no nos va a dañar nada. Bueno,
querido hermano, querido oyente, quiero darte una buena noticia, porque hay una buena noticia en ese momento, en esas situaciones, hay una gran noticia para tu vida. Dios tiene una noticia especial para tu vida, porque Él nunca te va a dejar. Él, aunque ve tu corazón que está desviado, Él va a venir en tu auxilio, Él va a venir en tu ayuda, Él va a tratar de levantarte y de sostenerte en medio de los momentos difíciles. Así que la palabra del Señor nos dice, ¿no verdad? En Primera Reyes, capítulo 19, versículo 5, dice que se echó debajo un enebro y se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. Dios nos está viendo. Dios ve el corazón, Dios ve la situación, Dios ve cómo te encuentras ahora, Él ve el corazón como tú lo tienes ahora mismo. Y Él dice, bueno, te voy a enviar una torta en la palabra de Dios, ¿no verdad? Es un pan redondo, delgado, ¿no verdad? Que Dios le envía una comida. Y el pan sabemos que en la palabra de Dios representa a Cristo, ¿no verdad? Dios los alimentó del cielo con pan del cielo. Y luego dice, he aquí, yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. O sea, Dios es el pan que desciende del cielo. O sea, es la comida con la cual Dios nos va a fortalecer. Entonces, la comida es la palabra, ¿no verdad? Porque Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos sostiene. Entonces podemos ver que Elías estaba escaso de palabras. Lo segundo es que le dio agua. El agua, ¿no verdad?, representa, ¿no verdad? Todos sabemos que sin el agua no podemos subsistir, no podemos vivir. El agua es esencial para la vida del ser humano y de los animales, etc. El agua es lo esencial. Entonces yo me puse a pensar en aquella mujer samaritana, ¿se acuerda? Cuando estaba en el pozo de Jacob, ¿no verdad? Y Jesús estaba allí, en ese pozo con ella. Y él comienza a decir, dame de beber agua, y dice, tú siendo judío me pide a mí agua. Y bueno, entonces empieza un diálogo. Y Jesús le dice, del agua que yo tengo, si tomas de esta agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Entonces, otra de las cosas que nosotros necesitamos es el agua. El agua representa la vida espiritual, porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios lo que quiere darnos es un agua espiritual. Y cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta que la adoración es lo que genera el agua espiritual, la adoración a Dios. La adoración es rendirse a Dios, la adoración es declarar quién es Dios, lo grande, lo poderoso, lo majestuoso, lo invencible, el que cabalga sobre los cielos, el Jehová de los ejércitos, el invencible en batalla, el Dios todopoderoso, el que llena nuestra vida, el que nos saca del pozo cenagoso, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos bendice, el que hace cosa nueva, el omnipotente, el poderoso, el omnisciente, el que crea donde no lo hay, el que crea, ¿no verdad?, cosas grandes y maravillosas, cosas profundas que tú y yo no conocemos. Es Él, es el agua, el Espíritu Santo es el agua. Entonces Él necesita que adoremos. Él necesita que busquemos su palabra, Él necesita que oremos delante de Él, que busquemos su rostro. Y bueno, y estamos en estos días tan difíciles, ¿sabe? Estamos en cuarentena, hay países que están en cuarentena, nuestro país todavía no llegó a esa situación, pero estamos en cuarentena. Y esto me hizo pensar, ¿no verdad? Porque se le da una torta y un agua a Elías, ¿no verdad? Y con ella camina 40 días y 40 noches, ¿no verdad? Una cuarentena son 40 días, evidentemente en nuestro país no se usa así, pero se llama cuarentena a estar aislado y a estar encerrados. Y mire qué casualidad, Elías estaba encerrado en una cueva. O sea, que ahí Dios, en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa desesperación, en esa angustia, en esa depresión, ¿no verdad? Elías en esa condición, Dios le manda
un mensajero, le manda un ángel para que pueda alentar a Elías, y lo que le manda es la palabra y el agua viva. Es tremendo, hermano. En esta cuarentena el diablo pensó que iba con esa voz, con ese dardo del enemigo, pensó que iba a hacer, ¿no verdad?, que Elías fuera destruido, ¿no verdad? Y muchos cristianos piensan hoy que van a ser destruidos, pero yo quiero darte una palabra de aliento. Esto no es para mal, sino para bien. Esto no es para destrucción, sino para bendición. Esto no es para que tú te sientas como un gusano, sino que esto es para que tú te levantes y seas como un trillo en la porosa mano de Dios y marques, ¿no verdad?, marques la tierra así como el trillo marca para que puedas sembrar una buena semilla. Tú serás un instrumento poroso en las manos del Señor en este tiempo. Entonces la palabra de Dios, ¿no verdad?, en la palabra de Dios que el diablo pensó que iba a traer sobre tu vida, todo eso va a ser marcado para que tú entres al monte del Señor. Todo lo que el diablo usó para que tú fueras destruido, para que esto te quitara la fe, la confianza en Dios, todo esto va a ser usado por Dios para que tú seas un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y sigue acá la palabra diciendo, ¿no verdad? Dice, versículo 8, y se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto va a servir para que tú puedas caminar y llegar al monte donde se encuentra Dios, llegar a la presencia de Dios, llegar a que esa presencia porosa de Dios haga que tu vida tenga un sentido y un valor totalmente diferente al que en estas circunstancias te estás encontrando. Entonces dice que pasó la noche. Entonces cuando uno habla de pasar la noche, lo que uno dice pasar la noche significa una noche mala. Una noche sin dormir, una noche en la preocupación, una noche dando vueltas, una noche donde no encontrás o hallás la respuesta para tu vida. Sin embargo, Dios se le acerca y le vuelve a hablar y le vuelve a decir dice, vino palabra de Jehová. Dios viene con una palabra y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, lo que le está preguntando es, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es la circunstancia que te tiene en este lugar? ¿Cuál es la situación que te tiene en este lugar? Y Dios hace eso para que Él confiese, porque el que creyera en el corazón y confesara, la confesión saca lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Dios necesitaba que Elías confesara lo que había en el corazón. Entonces Él empieza a decir, tú un vivo celo por ti, oh Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Él quiere que saque lo que hay en el corazón. Tú tienes que sacarlo. Si hay desánimo, decirle, Dios, tengo un desánimo, estoy deprimido, estoy cansado, estoy angustiado, estoy confundido, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé a dónde ir, no sé qué es lo que debo de hacer, ¿no verdad? Entonces Dios le dice, yo me voy a aparecer a ti. Y acá en la palabra de Dios vamos a leerlo. Y Dios le dijo, sal fuera. Te está diciendo, sal de esa situación. Sal de esa depresión, de esa angustia, muévete un poco de esa circunstancia. Comienza a mirar, comienza a ver que yo no te he dejado. Yo no soy el que ha hecho que tú llegues a esta situación y a esta circunstancia. Yo no soy el Dios que te puso en esa circunstancia en la cual tú te encuentras. Tú te pusiste allí. Tú te dejaste llevar por un pensamiento que yo no implanté. Tú te dejaste llevar, ¿no verdad?, por algo en tu corazón que yo no sembré. Tú lo sembraste. Tú dejaste que esa palabra fuera sembrada. Tú dejaste que esa palabra te desanimara. Tú dejaste que esa palabra te confundiera. Yo no fuiste tú, dice el Señor. Entonces dice, y Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego,
pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, Dios se le muestra a Elías en determinadas formas y maneras, pero Elías Elías conocía a Dios y sabía que Dios no estaba en eso. Dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esto me llena porque cuando habla del silbo apacible, del silbo delicado, Dios sabe que había corrido Elías, que había trabajado, que iba y que venía y que hacía la obra y que Dios se le mostraba con poder y venía fuego del cielo y Dios movía, ¿no verdad? Cerraba el cielo, abría el cielo y Elías conocía todo esto. O sea, Dios sabe todo lo que te has movido por el reino, dónde has ido, dónde has venido, qué has hecho, cómo es la agenda que tienes, dónde vas, dónde vienes. Dios lo sabe todo. Pero a veces, por hacer la obra de Dios, nos olvidamos del Dios de la obra. Y eso nos trae confusión. En medio de una batalla vino una flecha, un dardo del enemigo, y allí le penetró su cabeza, entró y se empezó a quemar con esa palabra y se empezó a destruir a sí mismo y llegó a la condición que aún quería quitarse la vida a Elías. Pero Dios llega y dice, Elías, estoy acá. Y Elías se postra. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a nosotros con amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Qué tremendo, dice, no. El que te toque a ti tocará la niña de los ojos de Dios. Él dice, yo te tengo esculpido en el hueco de mis manos. Dios quiere que vayas a Él y que tú puedas sentir que Dios está contigo, que Dios quiere abrazarte, que Dios quiere fortalecerte, que Dios quiere consolarte, que Dios quiere animarte, que Dios quiere levantarte, que Dios quiere ungirte, que Él quiere ponerte sobre la peña, que Él quiere que tu corazón esté confiado en Él. Dios está esperando de ti. Está esperando que tú vayas y que llegues al monte donde se encuentra Dios. Él está al alcance, ¿no verdad?, de una oración. Esto me llama la atención porque dice que Elías tuvo 40 días y 40 noches caminando. ¿Sabes? Jesús tuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Él estuvo en una cuarentena también. Y en esa cuarentena, ¿no verdad?, en ese momento, ¿no?, dice que cuando Jesús salió del desierto, vino el tentador a tentar a Jesús. Y lo tentó con 3 tentaciones, ¿no verdad? Con el pan, con el pináculo, ¿no verdad? Con la gloria. Pero en definitiva, la palabra que usa el diablo es, si eres hijo de Dios. Quizás en este momento el diablo mismo te está diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás tomando pastillas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tenés temor, tenés pánico, tenés miedo? ¿Por qué estás en eso? Si eres hijo de Dios, te dice el diablo. Y tú debes levantarte y realmente creer, porque tú eres hijo de Dios. A los que lo recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio un poder y una autoridad a ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Nunca Dios te quitó el título de hijo. No porque estés pasando una circunstancia fea, de confusión, de desánimo, de desaliento, de depresión, ¿Dios va a dejar de ser tu padre? ¿O vas a dejar de ser hijo de Dios? Dios está allí contigo. Y dice que Jesús tenía la palabra. Él dijo, escrito está. En 3 oportunidades le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está que tú eres hijo de Dios. Y más dice, yo te engendré hoy. En los que la recibieron tienen toda la autoridad y el poder de ser llamados mis hijos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo que estás aprendiendo en el camino de Dios. Quizás este aprendizaje es un aprendizaje de dolor.
esta disciplina no produce no es gozo ahora en tu corazón, no produce un gozo en tu corazón, pero luego va a dar un fruto apacible. Tremendo, porque Elías, cuando confiesa y se encuentra con Dios y se lanza a los brazos de Dios, ¿no verdad? Y llega esa palabra que lo refresca, llega esa palabra que lo renueva, llega esa palabra... Hermano, yo no sé, pero cuando uno escucha una palabra de Dios que penetra de lo profundo del corazón, porque hay palabras de Dios que nos llegan hasta allá adentro, ¿no? Porque la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las intenciones, ¿no verdad?, del corazón. La palabra de Dios es eficaz y es efectiva para llegar donde nadie llega. Y esa palabra llega y ¡wow! Entonces, en la palabra de Dios le dice allí, ¿no verdad?, en el versículo 12, y un silbido apacible, etc. Y en el versículo 13 le dice: y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él le comienza a contestar, y en el versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Entonces Dios le está diciendo: vuelve, sal de esa situación en la cual te encuentras, sal de esa situación y comienza a caminar por ese mismo desierto y vuelve, porque yo tengo trabajo que tú aún tienes que hacer. Luego de este desierto hay un trabajo para hacer. Vuelve a creer. Sal de esa depresión y vuelve a creer que yo te voy a usar. Vuelve a creer que no estás en una situación tan mala como tú pensás. Yo estoy contigo. Vuelve a creer que yo tengo el poder y la autoridad de sacarte la confusión, de quitarte ese dardo, de darte la fe necesaria, de poner un escudo en tu brazo para que tú puedas pelear tus batallas nuevamente. Vuelve a salir, porque aún tengo trabajo para ti. Luego de esta cuarentena, luego de este momento difícil, luego de este momento que pasaste, ahora tuviste un encuentro conmigo, ¿no verdad? Demostrarás que yo estoy contigo. Demostrarás que yo soy tu Dios. Demostrarás que no hay nadie que te pueda hacer frente, porque yo camino cada día de mi vida contigo. Yo te ayudo, te dice Dios. Yo te levanto, yo te ayudo, yo te sostengo. Yo te hago cosa nueva delante de ti. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar al monte donde Dios se encuentra. Esa experiencia con Dios, esa experiencia con el Señor, estos días que estamos encerrados, que tenemos más tiempo para estar con Dios, son estos días donde Dios está formando ese hombre de valor, ese hombre de vigor, ese hombre y esa mujer llenas del poder de la presencia de Dios. Dice: estos son los que han vencido por la palabra del testimonio, estos son los que han vencido por la sangre del Cordero, estos son los que han vencido porque creyeron en Dios. Quiero orar en esta mañana contigo. Quiero decirte que Dios no te va a dejar. Esta circunstancia y esta situación no es para muerte, sino para vida. Este momento que estás pasando es para que Dios haga cosa nueva y fresca delante de ti. Así que déjame orar por ti en esta hora. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de confusión, todo espíritu de depresión, todo espíritu de duda, todo espíritu de desaliento, todo espíritu que quitó la visión, todo espíritu que quitó, Señor, el deseo y el anhelo de servirte, de seguirte, en el nombre poderoso de Jesús. Oíme bien, Satanás, te ato y te reprendo de la vida de mis hermanos, te ato y te reprendo de los oyentes, de todos aquellos que están escuchando esta palabra, pero que salga de sus vidas ahora, en el nombre de Jesús, y desato la presencia de Jesús, desato la presencia del Espíritu Santo, desato la fortaleza que viene de arriba. Declaro que la palabra que están comiendo es una palabra viva, una palabra que los fortalece, que los anima, que los levanta. Declaro que la palabra produce el hacer como el querer por la voluntad de Dios. Declaro que ahora hambre por la palabra de Dios, hambre por oír palabra de Dios, hambre por leer la palabra de Dios, hambre por orar,
hambre por adorar, hambre por buscar de Dios. Ahora se enciende en sus corazones, ahora se enciende el deseo de ir a Dios, de ir al monte para estar a solas con Dios. Ahora ordeno que se levante toda rodilla paralizada, comienza a tener firmeza, toda rodilla que en esta hora no se podía parar, se levante firme en el nombre de Jesús y comienza a tener firmeza, comienza a tener vigor, comienza a levantarse en el poder del nombre maravilloso de Jesús. En ese nombre se levanta, en ese nombre te ordeno que te levantes ahora en el nombre de Jesús. Levántate de esa cama, levántate de ese lugar, levántate de esa postración ahora, levántate de ese desánimo ahora en el nombre de Jesús. Comienza a alabar, comienza a adorar a Dios. Ordeno que alabes, que adores, ordeno que la palabra de Dios penetre en lo profundo de tu corazón, para que en el nombre de Jesucristo comiences a encontrar el gozo, comiences a encontrar la alegría. Espíritu Santo, llénalos ahora, bautízalos ahora, levántalos ahora, úngelos ahora, que el gozo, que la paz, que la alegría, que la fe comience a levantarse en el corazón de tus hijos, porque hay un largo camino para ellos, porque hay unciones frescas y nuevas para su vida, porque hay bendiciones nuevas y frescas para su alma. Esto es momentáneo y pasajero, aleluya, pero tú vienes con retribución para aquellos que te buscan. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento en el cual tienes que pedirle a Jesús que te ayude. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres salir de la circunstancia en que te encuentras? ¿Quieres salir de la confusión en la que estás metido? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir del pánico? ¿Quieres salir de esa circunstancia? Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Límpiame de todos mis pecados, límpiame de esta depresión, límpiame de esta angustia, límpiame de esta confusión. Confieso, Señor, que no te he seguido y no te he servido como dice tu palabra. Así que ahora, Señor, aunque mis pecados fueran tan grandes y tan altos, límpiame con la sangre preciosa de Jesús. Entra en mi corazón, hazme una nueva criatura, que yo pueda ver el mundo espiritual, que yo pueda realmente entender el mundo espiritual y que yo pueda conocer tu voz, tu silbido apacible, tu paz, que yo pueda estar seguro, caminar seguro en el medio de esta circunstancia difícil. Te doy gracias, Señor, gracias porque sé que lo has hecho, sé que cosas nuevas vendrán a mi vida. Que Dios te bendiga nuevamente, que Dios te siga fortaleciendo y edificando en la comunión con el Espíritu Santo. Vuelve a leer tu palabra, vuelve a orar, vuelve a adorar al Señor y verás cómo la fortaleza del cielo viene a tu vida. Nos encontramos en el próximo video que vamos a hacer y me gustaría escuchar tus comentarios. Que Dios te bendiga ricamente.